Chicos, tengan ustedes muy buenos días, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver progresión aritmética. Para eso vamos a analizar esta pequeña situación. Mira, como pueden ver, aquí tengo una progresión aritmética que está avanzando de la siguiente forma: 2, 4, 6, 8, ¿no? Como pueden darse, la razón vendría a ser 2, 2, 2, vendría a ser la razón. Pero ¿cómo se está formando realmente, no? El primer término vendría a ser 2. El segundo término realmente se está formando al multiplicar el primer término más la razón, como pueden darse cuenta. El tercer término se está formando el primero más dos veces la razón, porque 2 por 2, 4, 4 más 2, 6. Esto vendría a ser el cuarto término. El cuarto término se está formando el primero más 3 veces la razón, que vendría a ser 3 por 2, 6 más 2, 8. O en todo caso, ¿no? El primer término 2, el segundo término sería 2 más la razón, el tercer término sería 2 más 2R. Ojo, cuando dice tercer término, mira cómo sucede aquí, qué está pasando con él, ¿no? 2R. Cuando dice tercer término, es 2R. Cuando es cuarto término, el primero más 3R. Cuando es cuarto término, 3R. Aquí podemos verlo claramente. Primer término A, segundo término R. Cuando me dicen tercer término, sería A más 2R. Cuando me dicen cuarto término, sería A más 3R. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me dicen A más 5R, esto sería realmente el término 6, ¿no? Término 6. Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Qué más? A ver, tenemos unas fórmulas que me dice que el primer término va a ser igual al primero más el número de términos por la razón. Esto me sirve para encontrar el último término. Esta fórmula me sirve para hallar el número de términos. Y esta fórmula me sirve para hallar la sumatoria de una progresión aritmética. Muy bien, entonces estas fórmulas lo vamos a usar, ¿no?, conforme avancemos. Vamos con el problema número 1. En el problema número 1 me dice lo siguiente: calcula la razón de una progresión aritmética de 51 términos. Me dicen que aquí hay 51 términos. Ahí tenemos los 51 términos. Si el último, este último, excede al primero en 350. Si el primero es A, el último vendría a ser A más 350, ¿no? Y me piden calcular la razón. Muy bien, si me piden calcular la razón, simple, ¿no? Aquí podemos decir, o podemos usar esta fórmula, ¿no? Esta fórmula, ¿no?, me dice lo siguiente: que el último término, conozco el último término, que vendría a ser, aquí vamos a colocar, el último término vendría a ser A más 350, va a ser igual al primer término, que es A, más el número de términos, ¿no? Eso me dice la fórmula. El número de términos, 51, vendría a ser 51 menos 1, ¿no? La fórmula multiplicado por la razón, y justamente me piden cuánto vale la razón. Perfecto. Aquí nos podemos dar cuenta que A con A se van a cancelar. Me va a quedar 350, va a ser igual, a ver, restamos, sería 50R, ¿no? Automáticamente 0 con 0 se van y me va a quedar que R va a ser igual a 35 entre 5, R va a ser igual a 7. Por lo tanto, la razón vendría a ser 7. Vamos con el problema número 2. En el problema número 2 me dice: calcula el número de términos de la siguiente progresión aritmética. El número de términos. Bueno, no, puedo usar esta fórmula, ¿no? Porque esta fórmula de aquí, puedo utilizar esta fórmula de aquí, puedo utilizar, ¿no? Pero no sé, por algo me han dado esto, ¿no? Y además lo he ordenado. Aparentemente creo que los valores, los paréntesis que se han movido, debe estar ahí. Perdón, estos corchetes que se han movido, debe estar por aquí. A ver, entonces, vayamos a resolver entonces y a analizar, ¿no?, esto de la siguiente manera. Si a mí me dice que el número de términos que está dentro de 3 y de 23 es n, en todo caso el número de términos sería, ¿no?, n más 3, n más este término más este otro término. Entonces habría n más 2 términos, ¿no es cierto?
Aquí hay n términos, aquí hay uno más y aquí hay uno más. N más 2 términos. Entonces, al usar esta fórmula, puedo decir lo siguiente, ¿no? 23, aquí puedo colocar el último término que vale 23, va a ser igual a ¿quién? A ver, va a ser igual al primero, que vendría a ser 3, más el número de términos. Recuerda que el número de términos realmente sería el más estos dos, que vendría a ser n más 2, sería realmente el número de términos, menos 1, que es la fórmula, todo esto multiplicado por la razón. Pasa esto allá a restar, vendría a ser 20, ¿no es cierto? Aquí me quedaría n más 1 por r, ¿no es cierto? Ahí está, ahí lo tenemos, n más 1 por r. ¿Eso qué quiere decir, no? Que en este caso, esto podría ser dos números multiplicados que me den 20, sería 5 por 4, ¿no? A ver, o en todo caso 4 por 5. Si fuera eso el caso, ¿no? A ver, si fuera 4 por 5, R vendría a ser 5, entonces esto estaría avanzando de 5 en 5, ¿no? Vamos a ver si R fuera 5, entonces al reemplazar, ¿no? Mira lo que voy a encontrar al reemplazar, voy a tener aquí 3, el primer término, más la razón, el siguiente término vendría a ser 8, ¿no es cierto? Luego vendría a ser el otro 13, luego vendría a ser, a ver, no es más, estoy sumando, no debemos sumar. A ver, sería 3, 5, a ver, perdón, 8, el que le sigue sería 13, 18, el que le sigue sería 23, ¿no? Por lo tanto está cumpliendo, ¿no? 3, 23, a ver, vamos a llegar a 58, para ver si es verdad. A ver, el que le sigue vendría a ser 28, 33, 38, 43, ¿no es cierto? 43, el que le sigue vendría a ser 48, 53, por último sería 58, y cumple que el último es 58, ¿no es cierto? También aquí hay una pequeña acotación de que en su libro aparece 57 y no es 57, debe ser 58. Muy bien, entonces, ¿qué me dice no? Aquí con respecto a n, ¿no? Aquí debe haber n términos y debe haber su doble. A ver, vamos a ver si es verdad, ¿no? Hasta el 23 aquí. ¿Cuántos términos tengo aquí? 1, 2, 3 términos. Eso quiere decir que si analizamos desde este punto hasta este punto debe haber 6 términos, ¿no? Y si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos, ¿no? Efectivamente cumplen. Por lo tanto, la condición está bien y contamos el número de términos de la progresión, ¿no? Habría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En todo caso, vamos a colocar aquí, hay 12 términos. Muy bien, 12 términos. Problema número 3. En el problema número 3, en el problema dice lo siguiente. Si en el segundo y el noveno término de una progresión aritmética son 7 y 28. A ver, me dice que el segundo término de una progresión aritmética es 7 y el noveno término es 28. Recuerda, si me hablan del noveno término, entonces el término vendría a ser A más 8R, ¿no? Si es 9, 1 menos. Aquí, segundo término, 1 menos, sería R nada más, ¿no es cierto? Entonces, al trabajar eso, podemos hacer lo siguiente. A ver, aquí podemos hacer lo siguiente, muchachos, aquí, ¿no? Aquí, este 8R yo puedo desdoblar de la siguiente manera. A más R más 7R va a ser igual a 28. ¿Por qué y para qué? Porque yo sé cuánto vale A más R. A más R vale 7. Por lo tanto, 7 más 7R igual a 28. Recuerda que este 7 va a pasar allá a restar. Vendría a ser 7R va a ser igual a 21. Por lo tanto, R es igual a 3. ¿No? Pero no me piden R, me parece. ¿Qué me piden?
En el problema número 3 me piden calcular, dice, determina el vigésimo término, ¿no? El vigésimo término es el 20º término. Me dice, calcula el 20º término. Tendría que usar esta fórmula, ¿no es cierto? Y esa fórmula me dice entonces, a ver, vamos a aquí hallar el vigésimo término, el 20º término, por lo tanto, esto vendría a ser realmente n vendría a ser 20, ¿no? El 20º término va a ser igual, según la fórmula, al primer término, y no conozco el primer término, pero puedo encontrar el primer término, ¿no? De la siguiente manera: a más la razón me dice que es 3, va a ser igual a 7, por lo tanto a va a ser igual a 4. El primer término vendría a ser 4 más el número de términos. El número de términos vale 20, vendría a ser 20 menos 1 multiplicado por la razón, que vendría a ser 3. A ver, hacemos nuestra pequeña operación. Aquí vendría a ser 4 más 19 por 3. ¿Cuánto me da esto? 19 por 3 me da 27, llevo 2, 57, por lo tanto la suma me va a dar 61. Asunto solucionado con respecto al problema número 3. Vamos ahora con el problema número 4. En el problema número 4 dice lo siguiente: una persona decide caminar 72 kilómetros en 40 días. Una persona decide caminar 72 kilómetros en 40 días. Esto sería primer día, segundo, así, ¿no? 40 días. Muy bien. Luego dice, a los 30 días se desanima, ¿no? Camina hasta los 30 días y aquí se desanima, ¿no es cierto? Dejando una tercera parte del camino por recorrer. ¿Cuántos kilómetros recorrió el primer día? Bueno, el primer día. A ver. En este caso, me dice que deja de recorrer un tercio, ¿no? Si deja de recorrer un tercio, eso quiere decir que realmente él ha recorrido 2 tercios, ¿no es cierto? 2 tercios, ¿pero de quién? De 72, ¿no? Y si nosotros sacamos tercia 1, tercia que vendría a ser 24, ¿no? Entonces 24 por 2 sería 48. ¿Eso qué quiere decir? Que desde el primer día hasta el 30º día recorre 48 kilómetros, ¿no? Todo esto vendría a ser 48 kilómetros. Muy bien, entonces, a ver, si nosotros analizamos el recorrido, se supone que aquí debe estar A. Entonces, este primer día va a recorrer A más R, el segundo día A más 2R, el tercer día A más 3R y así sucesivamente hasta llegar al 40 día. En el 40º día va a recorrer A más 40R. Entonces, nosotros sabemos que lo que ha recorrido desde este punto hasta este punto es 48. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo sumo todo esto, debe ser igual a 48, ¿no es cierto? Porque esto es lo que recorre, son los espacios que recorre. Por lo tanto, ¿cuántos A debe haber si yo quiero sumar? Va a haber un A, 2A, 3A, ¿no? Hasta aquí va a haber 30A, ¿no es cierto? Entonces, lo que puedo hacer es 30A más, ¿cuántas R's va a haber? Aquí hay R, 2R, 3R, hasta aquí debe haber 30R, ¿no es cierto? Porque a cada uno le corresponde aquí 2R, 3R, entonces aquí debe ser 30R. Si factorizamos R, me va a quedar 1 más 2 más 3 puntos suspensivos hasta el 30, ¿no? Aquí habría un R, 2R, 3R y hasta 30R. Y me dice que la sumatoria de todo esto debe ser igual a 48, ¿no es cierto? 30A más, a ver, aquí me va a dar la sumatoria de 1 hasta el 30. Nosotros ya conocemos la fórmula que vendría a ser 30 por 31 dividido entre 2. Y eso me sale 465, ¿no es cierto? Entonces aquí habría 465R va a ser igual a 48. Muy bien, entonces, a ver, ¿qué podemos hacer? Me doy cuenta que aquí tiene tercia,
10, 15 tiene todos tienen tercias. Si sacamos tercia, me va a quedar 10A más sacamos tercia. A ver, de 465 su tercia sería 1. 16, 5, 15, 155. 155 y tercia de 48 vendría a ser 16. Perfecto, ya tenemos digamos una ecuación, ¿no? Aquí tenemos una ecuación. A ver, vamos con la otra ecuación. ¿Qué me dice la otra ecuación? Si nosotros sumamos todo esto hasta el último día, sería 72 kilómetros, porque ese dato no está trabajando. Voy a sumar, entonces habría también 40A más, ¿cuántas R's? Entonces, nuevamente hacemos el mismo criterio, ¿no? R va a ser igual a 1 más 2 más 3 puntos suspensivos hasta el 40, y esto va a ser igual a 72. A ver, entonces aquí creo que podemos hacer lo siguiente, 40 más, a ver, ¿cuánto habría de, no, la sumatoria de todo esto sería 40 por 41 dividido entre 2, 20, habría 820, ¿no? A ver, 820 R va a ser igual a 72. Listo, ¿no? A ver, podemos sacarle, creo, a todos mitad. ¿No? Tienen cuarta, ¿no? Cuarta, sacamos cuarta. Cuarta de él vendría a ser 10A más cuarta, 820, sí tiene 820 cuarta, que vendría a ser 2, 8, ¿no es cierto? Baja 2, no se puede, 20 sería 205, 205, R va a ser igual, cuarta sería 18. Ahí está, ¿no? Su cuarta. Muy bien, entonces, a ver, ahora lo que puedo hacer es lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a volver a copiar esto, ¿no? A ver, esto voy a volver a copiar, ¿no? A ver, sería el siguiente paso, ¿no? Por lo tanto, voy a volver a copiar 10A más 205R igual a 18. A ver, esto vendría a ser la segunda ecuación, ¿no? A esta primera ecuación le voy a cambiar de signo, que vendría a ser menos 10A, sería menos 155R menos 16, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para hacer sistemas, ¿no es cierto? Al hacer sistema, entonces aquí me doy cuenta que se cancelan. Aquí al restar me va a dar 50 R, ¿no? 50R va a ser igual a, digamos, aquí sería 2, ¿no? Entonces aquí si sacamos, digamos, mitad, me va a quedar 1 sobre 25 y 1 sobre 25. Y 1 sobre 25 es igual a decir 0,04. Ahí tenemos nuestra división, ¿no? Entonces quiere decir que la razón es 1 sobre 25 o 0,04. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, creo que ya puedo encontrar cuánto vale, digamos, A, ¿no es cierto? Muy bien. A ver. Entonces, hay que encontrar el valor de A. Porque a mí me piden cuánto recorrió el primer día, ¿no? Entonces habría que encontrar A y sumar esos dos resultados. A ver, en todo caso, a ver, vamos a encontrar el valor de A. Aquí creo que vamos a hallar el valor de A. A ver. A. Vamos a usar este término, esta ecuación. Sería 10A más 155, a ver, en vez de R voy a usar esto de aquí, el 1 sobre 25. 1 sobre 25, a ver, vamos a ver. 1 sobre 25 igual a 16.
A ver, entonces sería 155 sobre 25. ¿Cuánto me sale? A ver, esto sería, creo yo, a ver, a 5 me parece. A ver si hacemos la resta me va a salir decimales. A ver, decimales creo me va a salir esta parte. A ver, al dividir 155 entre 25. A ver si hacemos nuestra pequeña división mentalmente. A ver, a 4, así. 6.2. A ver, 6, ¿no? 6,2. 6,2. Muy bien. Entonces, a ver, 6,2, ¿no? Perfecto. Entonces, eso sale 6,2. Ya, eso quiere decir que todo esto es 6,2. Y habría que luego, ¿no? Tenemos que hacerlo mentalmente porque no me queda espacio. Ya, a ver aquí, no se olviden, sale 6,2. Ahora sería 16 menos 6,2. A ver cuánto me sale eso, ¿no? Recuerda que hay coma. Aquí sería 10. 0,8, 9,8, ¿no es cierto? Ahí está, 9,8. Perfecto. A ver, ¿ya? Muy bien, 9,8. ¿Eso qué quiere decir? Que me va a quedar aquí 10A va a ser igual a 9,8. ¿No es cierto? A 9,8. En todo caso, ¿cuánto vendría a ser realmente A? A ver, no sé si, a ver si me ayudan. A ver, ¿habrá espacio ahí? ¿Se nota para seguir trabajando más abajo? A ver, sí. A ver. Entonces, A va a ser igual, en este caso sería, a ver si hacemos esta división, va a ser igual a 0,98. Listo, A vale 0,98. Me parece que ya no tengo espacio, pero a ver, voy a intentar hacer la respuesta. A ver, en esta parte, en este pequeño espacio. A mí me pide realmente en el problema. En el primer, vamos a ver, es el problema número 4. Dice, ¿cuántos kilómetros recorrió el primer día? ¿No? Entonces, el primer día, esto es lo que recorre el primer día. Entonces, sería la sumatoria de 0,98, que vamos a poner acá, el primer día. El primer día. Ahí está. ¿Cuánto recorre el primer día? Entonces, habría que sumar 0,98 más 0,04, ¿no es cierto? Vamos a ver, 0,04. A ver, entonces aquí me está dando, creo que 8 por 8, 12, ¿no es cierto? 12 va 1. Aquí sería 10 va 1, ¿cierto? Ahí está. Sería 1,02. Ahí está, ¿no? En este caso vendría a ser kilómetros, ¿no es cierto? Kilómetros. Muy bien, entonces ya tenemos resuelto el problema número 4. Vamos ahora con el problema número 5. A ver, en el problema número 5 me dice lo siguiente. La suma ¿de quién? La suma de los 9 primeros términos de una progresión aritmética. La suma de los 9 primeros términos de una progresión aritmética es 27. Y la diferencia del último con el primero es 16, ¿no? La diferencia del último con el primero es igual a 16. Entonces aquí creo que podemos aprovechar, ¿no? En hacer lo siguiente. A con A se cancelan, ¿no? 8R igual a 16, por lo tanto R debe ser igual a 2. Bueno, acabamos de encontrar la razón, ¿no? A mí me dice que la sumatoria de todos estos, ¿no? Habría que sumar toda la sumatoria y también la sumatoria de todos ellos va a ser igual a 27, ¿no es cierto? Recuerda, ¿no? Recuerda que todo esto vendría a ser el término número 9.
es cierto? Esto vendría a ser el término 1. A ver, entonces, la pregunta es, ¿cuántos, cuántos A debe haber? Debe haber 9A, ¿no es cierto? Entonces, al sumar vamos a tener, debe haber 9A más, ¿no es cierto? ¿Cuántas R's habría, no? A ver, en este caso, habría, a ver, aquí, a ver, esto es término 1, aquí me estaría faltando, aquí sería R más el que le sigue realmente sería A más 2R y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a ver, habría aquí R1 más 2 hasta el 8, ¿no es cierto? Entonces, esto sería igual a 27, ¿no? Hemos factorizado las R's, ¿no? En vez de estar sumando uno por uno. Entonces, aquí me va a quedar 9A, ¿no es cierto? Más la razón, que vendría a ser 2, ¿no? Ahora aquí habría 8. A ver, 8, entonces sería 8 por 9 dividido entre 2, que me da 4, sería 36, ¿no es cierto? 36. Aquí tenemos 36 igual a 27. Aquí vamos a tener que 9A, 72. Recuerda que va a pasar a restar allá, ¿no es cierto? 27 menos 72. A ver, menos 72. Creo que aquí puedo aprovechar algo, ¿no? Porque me doy cuenta que todos tienen novena, ¿no es cierto? Al sacarle novena, aquí al sacarle novena sería 1. Aquí al sacarle novena sería 3. Al sacarle novena, esto sería 8. Por lo tanto, A va a ser igual, ¿no? La resta de 3 menos 8 vendría a ser menos 5. Y efectivamente me pide cuánto vale eso, ¿no? ¿Cuál es el...? Muy bien, listo. En todo caso, eso sería todo. Muy bien, chicos, nos vemos la siguiente clase.